Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Historia Antigua de la Diócesis de Cuautitlán. Sintonízanos por radio por internet San Juan Diego a través de la página www.diocesdecuautitlán.org.mx o envíenos sus comentarios a nuestra página de Facebook Diócesis de Cuautitlán o al teléfono 55 70 07 24 89 vía WhatsApp. Su amigo, profesor Jorge Rodríguez Fragoso, cronista municipal de Cuautitlán, continuará platicando, como lo hicimos en el programa anterior, en este caso, sobre la iglesia del Cerrito, como lo conocemos todos en Cuautitlán, y platicaremos sobre la gran tradición guadalupana que existe, las diferencias que existen sobre la paternidad de Juan Diego, y estaremos platicando una breve síntesis de lo que fue las diferentes formas de cómo se comprueba de que Juan Diego pues nació, vivió aquí en Cuautitlán en su niñez y estuvo aquí con nosotros. Vamos a hacer una recapitulación de los que hemos venido comentando, como es de varios documentos que hablamos en el programa pasado sobre Juan Diego, de su niñez como la estuvo en el barrio de San José. Recordemos que el nombre de Juan Diego aparece con cierta frecuencia en los diferentes barrios, pero con mayor presencia en el de San José, lo cual es un indicio que pueden estar indicando la antigua tradición de devoción a la Virgen de Guadalupe y de respeto a Juan Diego. Este sin duda es un aspecto que debemos investigar con mayor profundidad. Comparando la presencia del nombre a lo largo de los siglos, no solo en los barrios de Cuautitlán, sino también en otros pueblos de la región y aún del centro de México, solo así podremos confirmar o rechazar la idea de que aquí se ha esbozado. Existen varios documentos, como el siguiente, que es del barrio de San José y que se encuentra en el archivo parroquial de Cuautitlán. Es una carta o venta de la tierra. Este se realizó en 1732. En este manuscrito se dice que la propiedad era de Francisco Martín y de su esposa Andrea Candelaria, quienes eran vecinos del barrio de San José Mila, y que le heredaron del padre del primero llamado Miguel Melchor. Se dice además que la tierra estaba en el barrio de San José Atenco, en el lugar llamado Onascasco, y la vendieron a Salvador Antonio y su esposa Angelina María. De esos nombres se ha localizado a Miguel Melchor matriculado en el padrón de 1687, como vecino del barrio de San José Milla, de 35 años, casado con Juana María de 34 años y con 4 hijos, Bárbola de 12 años, Francisco de 8 y Antonia de 7 y Juan de 1. Este hijo Francisco debe ser el que vende la tierra en 1732. Ahora, pasemos a considerar otro de los documentos del barrio de San José, entre los que se ha de mencionar que también hay 4 referentes a la cofradía de la Virgen de Guadalupe, establecida por los vecinos en la capilla de dicho barrio. Estos documentos son 2 cuentas de gastos, un inventario y un registro de la elección para nombrar mayordomo y rector de la misma cofradía, los cuales datan de los años 1828 y 1839. Recapitulando todo lo que hemos dicho en el programa anterior y lo pequeño que íbamos ahorita, podemos decir que si bien estos documentos por sí solo no son prueba de la relación de Juan Diego con el barrio de San José, al menos el conjunto de testimonios sí indican indicios muy fuertes, pues recordemos que en este conjunto de datos están el testamento de la hija de Juana Martín de 1559, la venta de la tierra que tenía el nombre de Juan Diego y tierra de Guadalupe en 1719, los varios vecinos de ese barrio que tenían el nombre de Juan Diego en 1687 y 1717, y la cofradía de la Virgen de Guadalupe probada con documentos de 1828 y 1839. Aunque los datos no son tan abundantes como sería lo deseable, cuando menos sí indican una continuidad de la tradición a lo largo de los siglos. Finalmente, un aspecto que se debe de considerar es que los autores del mencionado libro llamado El Mensajero de la Virgen, en su afán de demostrar la relación de Juan Diego con el pueblo de Tultepec, mencionan que el testamento de la hija de Juana García Martín se refiere a Cuatitla, lo cual no es solo un error, sino también una manera burda de falsear, forzar y manipular los datos para cambiar la historia a favor de otro lugar. En ese documento, como ya se ha dicho y se ha mencionado,
se menciona el barrio de San José Milla, el cual pertenecía a Cuautitlán y pertenece todavía en la actualidad, y como se ha comprobado plenamente en los numerosos documentos, basta con ver el documento original del testamento para convencerse de sí mismo y que se lee claramente San Buenaventura Cuautitlán. Otro tema que vamos a abordar el día de hoy es el lugar en que se casó Juan Diego. Este tema tiene su fundamento con la información que se proporciona en el testamento de la hija de Juana García Martín. De él se trató en el apartado anterior respecto a dónde vivió. Como se menciona en la introducción de este trabajo, muchos investigadores han citado el testamento por estar en él la única y más antigua referencia al hecho del matrimonio de Juan Diego. Si bien los datos aportados por el documento son muy escuetos, de ellos ha derivado una serie de interpretaciones en ocasiones exageradas y muchas sin fundamento, o suponiendo cosas más allá de lo que aporta la fuente original. En el testamento se dice que Juan Diego se fue a casar a Santa Cruz el Alto, cerca de San Pedro, quizás por haber publicado ciertos datos que mencionan a Tultepec, y dado que San Pedro Jalostoc está más o menos cerca de dicho pueblo, y además de que existe un pequeño pueblo llamado Santa Cruz que está cerca de Jalostoc, los investigadores dieron por hecho que el San Pedro mencionado en el testamento era Jalostoc, sin analizar otras posibilidades. Por su lado, ya en forma tardía, en 1739, Lorenzo Buturini escribió una carta en la que se refiere al testamento, y en uno de los párrafos dice: y me consta de un testamento antiquísimo de una tía suya, donde la testadora, por disposición del cielo, hace mención de las mismas apariciones de la Divina Señora, y entre las cosas refiere de cómo afortunado indio pasó a casarse en el pueblo de Santa Cruz, que está como a legua y media distante de Azcapotzalco, con una india llamada Maritzin. En ese barrio, Buturini dio un nuevo dato que confunde aún más a las interpretaciones, pues para ubicar al pueblo de Santa Cruz da como referencia a Azcapotzalco. Para entender que se está refiriendo, diremos que durante la época prehispánica y la colonia, Azcapotzalco tuvo bajo su jurisdicción a numerosos pueblos y barrios, entre los que perduraron dos con el nombre de Santa Cruz. Uno de ellos se llama Santa Cruz Acayucan y es un pequeño barrio que se encuentra a 1,5 kilómetros al suroeste del centro de Azcapotzalco. El otro es el pueblo de Santa Cruz del Monte, ahora en el municipio de Naucalpan, y se localiza aproximadamente a 7,6 kilómetros al noreste de Azcapotzalco. Lo que dice Buturini es que estaba como a lengua y media, lo cual concuerda aproximadamente con Santa Cruz del Monte, pues esa distancia equivale a unos 8,2 kilómetros. El Santa Cruz de la jurisdicción de Jalostoc estaría a 12,16 kilómetros, que sería como 2 lenguas y media. Lo que se nota es que Buturini estaba interpretando sin tener mayores bases, pues quizás a él le pareció que podría tratar de Santa Cruz del Monte y de la referencia de Azcapotzalco, olvidándose del San Pedro que se menciona en el testamento. Por otra parte, dice que el testamento era de una tía o pariente de Juan Diego, pues como se vio más bien era de una paisana. Con esas objeciones quedaría fuera la interpretación de Buturini. Concretamente, en el testamento se dice lo siguiente: aquí se crió el mancebo Juan Diego, el cual después se fue a casar allá en Santa Cruz, Tlalpac, junto a San Pedro. Se casó con una doncella que se llamaba María, y pronto murió la doncella. Quedó solo Juan Diego. Después, pasado algún tiempo, por medio de él se hizo el milagro allá en el Tepeyac, en donde apareció la amada Señora Santa María, cuya amable imagen vimos en Guadalupe, que es verdaderamente nuestra y de nuestro pueblo de Cuautitlán. Sobre este texto, cabe hacer mención varias aclaraciones. En primer término, recordemos que el original está escrito en lengua náhuatl, y de él se han realizado cuando menos 2 traducciones al castellano, que si bien no varían sustancialmente, sí se presentan algunas diferencias, como lo expone el mismísimo Pedro Feliciano Velázquez. Él publicó ambas traducciones, una hecha por Faustino Galicia Chimalpopoca y la otra por el profesor Cornín. En el original náhuatl se menciona el nombre de la esposa de Juan Diego como Maritzin, que se conservó en la tradición del profesor Cornín, pero se cambió por el de María. En el de Galicia Chimalpopoca y en otros documentos del siglo XVII, a ella se le empieza a llamar María Lucía. Otra referencia es que el nombre del mismo lugar se casó Juan Diego aparece
como Santa Cruz Tlalpac en el original, y así lo conservó Galicia Chimalpopoca, mientras que en el profesor Cornín lo tradujo como Santa Cruz el Alto. Si bien Tlalpac se puede referir a que dicho Santa Cruz estaba sentado en un lugar alto, queda la duda si la intención de la testadora era solo dar una característica altimétrica del sitio o realmente Tlalpac era parte del nombre propio de dicha población. De cualquier forma, esa característica es un indicio de dónde se encontraba dicho lugar. La hipótesis que ahora planteamos es que el San Pedro del Testamento es San Pedro Tepotzotlán y el Santa Cruz es un pueblo pequeño llamado así que se encuentra aproximadamente a 4,5 kilómetros en línea recta al suroeste de Tepotzotlán y que es dependiente de esta cabecera municipal. Este Santa Cruz de Tepotzotlán se encuentra ubicado sobre una ladera de la sierra de Tepotzotlán a unos 50 metros de altura sobre la planicie. Amigos, vamos a una pausa musical y regresamos. Amigos,
Recuerden que estamos transmitiendo en Radio por Internet San Juan Diego. Sintonízanos a través de nuestra página www.diocesdecuautlan.org.mx o envíenos tus comentarios a nuestra página de Facebook Diócesis de Cuautitlán o al teléfono 55 70 07 24 89 vía WhatsApp. Vamos a continuar con este relato de dónde se casó Juan Diego, la confusión que hubo, y esperemos que, bueno, las dudas que tengan nos manden mensajes, las aclararemos, ya sea vía las páginas o vía WhatsApp o como ustedes nos indiquen. Vamos a continuar con este relato. Sobre la antigüedad de Santa Cruz no queda duda que data de la época prehispánica, aunque por el momento no se sabe con seguridad cuál fue el nombre indígena de dicho lugar. En los mapas arqueológicos elaborados por el arqueólogo William Sanders y su equipo en los años 70 del siglo XX, se señala un probable asentamiento de los años 1150 a 1350 después de Cristo, que coincidiría con la época en que llegaron los chichimecas a la región de Cuautitlán. Si bien pudiera haber cierta duda sobre una primera etapa de ocupación del pueblo que después se llamó Santa Cruz, en el siguiente mapa de Sanders, que corresponde a los años 1350 a 1519, queda bien definido dicho asentamiento, coincidiendo con la época mexica. Si bien la información arqueológica nos habla de un asentamiento que ya existía en donde era Santa Cruz de Tepoztlán en los siglos XIV al XVI, los documentos históricos nos confirman la supervivencia de dicho pueblo en los siglos siguientes. Un primer documento es el que lleva el siguiente encabezado: año de 1579. Juan de la Cueva solicita 2 caballerías de tierra en términos de los pueblos de Santa Cruz y Tepoztlán. En dicho expediente se incluye además un mapa de la zona de ese mismo año de 1579, en el que fueron representados los pueblos de Tepoztlán, Santa Cruz, San Mateo y Santiago Cuautlalpan, además de un camino que unía dichos pueblos y las tierras solicitadas. Una siguiente fuente por mencionar es el llamado Códice Techalioyan, designado por Barlow, quien nos dice que dicho documento corresponde a la zona de Tepoztlán y que en él se mencionan los pueblos de Axotlán, La Concepción, San Antonio, San Martín, San Mateo Calpilco, Santa María, Texopan y Santa Cruz de Citlán. Este último podría corresponder a Santa Cruz que nos ocupa. Cabe señalar que los códices tipo Techaloyan se ubican principalmente en el siglo XVII. Por otra parte, como ya se ha mencionado, en el Archivo General de la Nación existe un padrón de vecinos de la jurisdicción de Cuautitlán del año de 1687, y a partir de la foja 76 inicia la relación de vecinos de Tepoztlán y específicamente la del pueblo de Santa Cruz. Viene de la foja 86 dándole vuelta hasta la foja 87 dándole vuelta. Y en otros documentos de los años 1738 a 1776 también se menciona a Santa Cruz. Otro documento es el padrón de población también de la jurisdicción de Cuautitlán, pero del año de 1816. La gente del pueblo de Santa Cruz viene registrada en las fojas de la 123 a la 133. Bastan estos ejemplos para demostrar la continuidad de la existencia del pueblo de Santa Cruz en Tepoztlán. Otro hecho, por demás interesante, es que antiguamente existía un camino que comunicaba directamente a Santa Cruz con Cuautitlán, pasando exactamente por el cerrito. Dicho camino partía de Santa Cruz con rumbo al sureste, cruzaba el río Tepoztlán, subía a la loma de Huilango y 2 lomas más para llegar a un lugar al suroeste de Atlamica. En este último lugar hacía un quiebre al oriente para pasar junto a la hacienda de Coamatla por el cerrito y terminar en el centro de Cuautitlán. Dado que en las lomas de dicho trayecto también había asentamientos prehispánicos, es muy posible que dicho camino haya existido desde aquellos tiempos y por lo tanto podría haber una relación estrecha entre los habitantes de un lugar y otro, o cuando menos habría sido factible que los habitantes de Santa Cruz hayan acudido con cierta frecuencia al antiguo mercado de Cuautitlán. Retomando la información proporcionada en el testamento de la hija de Juana García Martín, vemos que se dice en el documento lo siguiente: el mancebo Juan Diego, el cual después se fue a casar allá en Santa Cruz Tlalpac, junto a San Pedro. Tratando de entender lo que dice la atestadora, quería señalar, y en ella se fue a decir se casó allá, y lo cual es entendible, pues su referente es que ella estaba en Cuautitlán, que sería su aquí, y por lo tanto allá
estaba señalando un lugar distinto a Cuautitlán. La parte siguiente, Santa Cruz Tlalpac, o el Alto en su traducción, también tiene sentido al considerar, como vimos, que el Santa Cruz de Tepoztlán está ubicado en una de las laderas de la sierra y por lo tanto a una altura mayor a Cuautitlán. La distancia en línea recta de Cuautitlán a Santa Cruz es de aproximadamente unos 8.5 kilómetros, y si consideramos que este lugar estaba a mayor altura, será posible señalar su ubicación en el horizonte, y así tendría más sentido el texto del testamento. Otro aspecto que se ha de destacar es el de mayor contenido, es lo referente a que la testadora se refiere al matrimonio de Juan Diego, dado que los datos de que se supone se puede calcular que este personaje debió nacer por el año de 1474, es de suponerse que su casamiento fue por el año de 1494, por la edad común para el matrimonio entre los varones indígenas era alrededor de los 20 años. Si tuvo un matrimonio posterior dentro de la religión católica, es un aspecto que no hay manera de corroborar, mas si su esposa, María Lucía, habría muerto en 1529. Como se verá con detalle y un poquito más adelante, en 1525 hubo una primera visita de los franciscanos a Cuautitlán, con el cual derribaron todos los ídolos prehispánicos que aquí existían, y se podría suponer que iniciaron la demolición de los antiguos teocales también, dado que en ese tiempo los frailes que hablaban y que habían llegado a México la lengua eran muy pocos y aún no conocían todas las lenguas que se hablaban en esta región. En esa primera visita, y con seguridad, no podrían haber avanzado gran cosa en la evangelización. Quizá realizaron algunos bautismos, aunque la población indígena no estaría muy consciente de lo que significaba tal hecho. Bien pudieron haber recibido el bautismo Juan Diego Emilcín y Juan Bernardino en esa visita, quizás por la mitad del año 1525. Pero hay que recordar que Cuautitlán era la cabeza de aproximadamente 60 pueblos, lo cual impediría en lo práctico que los franciscanos hubieran bautizado una población de miles de habitantes, aunque Motolinía habla acerca de que en diversas provincias fueron bautizados millones de indígenas. Dicha dificultad sería aún mayor para realizar los matrimonios, puesto que en este sacramento llevaba un procedimiento más elaborado antes de su realización. El cronista indígena Chimalpaín dice que en el año 11 Casa, 1529, comenzó la cuestión de casarse, entendiéndose que a partir de ese año se difundió más el sacramento del matrimonio, pues más adelante habla de casamiento de algunos de los principales de Chalco, y agrega: para ello, primero fueron bien adoctrinados por los religiosos de San Francisco y particularmente por aquellos queridísimos del santo Fray Martín de Valencia y de Fray Toribio de Motolinía. Según Motolinía, quien fue testigo presencial y protagonista en esos años, el sacramento del matrimonio se empezó a establecer el domingo 14 de abril del año de 1526, cuando se casó en ceremonia pública y solemne don Hernán, hermano del señor de Texcoco. Por otro lado, los datos disponibles con respecto al fallecimiento de Melitzín o María Lucía señalan dos versiones, una en la que se dice que murió antes de las apariciones y la otra que después. Como se ve en el testamento de la hija de Juana García Martín, se dice: el mancebo Juan Diego, el cual después se fue a casar allá en Santa Cruz Tlalpac, junto a San Pedro, se casó con una doncella que se llamaba María, y pronto murió la doncella, quedando solo Juan Diego. Después, pasado algún tiempo, y por medio de él, se hizo el milagro allá en el Tepeyac. Como se ve en el párrafo, se da a entender que María Lucía murió antes de las apariciones de la Virgen a Juan Diego. En 1649, el bachiller Luis Lazo de Vega publicó su obra con el título Güey Tlamahuesotlica, en el cual se dice que María Lucía murió 2 años antes de las apariciones. Amigos, vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Gracias.
Amigos, regresamos a este tercer y último bloque. Recuerden que estamos transmitiendo radio por internet San Juan Diego. Sintonízanos por www.diocesdecuautlan.org.mx o envíanos tus comentarios a nuestra página de Facebook Dioses de Cuautlán o al teléfono 55 7007 2489 vía WhatsApp. Vamos a continuar con nuestro relato. Por otro lado, 3 de los informantes indígenas de 1666 dijeron que Juan Diego era viudo, 2 o 3 años antes de las apariciones, por lo que María Lucía habría muerto entre 1528 o 1529. Finalmente, Becerra Tanco expone la otra versión, pues dice que dicha interpretación pues no sería posible ni entendible, que Juan Diego abandonara a su esposa para irse al Tepeyac, por lo que sería más creíble la primera posibilidad. Por otra parte, se podría suponer que María Lucía nació por el año de 1476, por lo que su fallecimiento habría sido a los 53 años de edad, habiendo estado casada durante unos 33 años aproximadamente, por lo que mencionan las crónicas y los testigos de las informaciones. Se da a entender que durante varios años vivieron junto a Juan Diego y a Juan Bernardino, siendo viudo el primero. Sobre Juan Bernardino se dice que murió durante una de las epidemias del año de 1544. Sobre todo este aspecto, existen varias representaciones en códices relativo a dichas epidemias. Estas consideraciones sobre las edades para casarse se han hecho con base en las informaciones que proporcionaron algunos cronistas y cronistas de la época colonial, quienes dicen que lo común entre los indígenas era que los hombres se casaran de 20 años y las mujeres de 18. Entre los autores antiguos se puede mencionar y está el doctor Alonso de Zorita, Fray Diego Durán, el doctor Francisco Hernández, Fray Jerónimo de Mendieta, Fray Francisco Javier Clavijero, quienes dicen que los hombres se casaron teniendo entre 20 y 22 años, y solamente Cervantes de Salazar dice que la edad era de 25 para arriba. La edad de la mujer la mencionan 3 autores. Clavijero dice que era de los 17 a los 18 años, y el doctor Hernández y López de Gomara que a los 10 años cumplidos. De estas cifras, las que nos parecen más correctas o por lo menos más frecuentes son las de Clavijero. De los autores citados, el único que da una explicación sobre esos datos para las edades mínicas para casarse es Cervantes de Salazar, quien dice: porque hallaban en sí de menos de año los casaban, ellos y sus hijos eran para poco trabajo. Un siguiente aspecto para tener en cuenta es la forma como el varón conseguía mujer. A este aspecto hay diferentes opiniones. En unas el hombre llegaba a la edad adecuada, pedía licencia para casarse, y Mendieta dice: pedía licencia para buscar mujer. Otros autores, en cambio, hablan acerca de que los padres y parientes mayores son los que buscaban a la esposa que más convenía a su hijo. Entre los consejos que los padres daban a sus hijos, hay uno al que el diálogo era el siguiente: yo procuro lo que a ti conviene, sufre y espera. Y si tú quisieras casar, dínoslo primero, pues eres nuestro hijo, y no te atrevas a dar en ello primero parte a sus padres. Esto es por ello que Fray Diego Durán, al escribir las danzas que se realizaban en el recinto del Templo Mayor, afirma que, aficionándose alguno o alguna de aquellas mozas, agora fuera de las de su barrio, agora de otro, trayéndola así de la mano en aquel areíto, se le prometía que llegando al tiempo de poder casar, se casaría con ella. Por los textos citados se nota que había una cierta libertad para que los jóvenes buscaran esposa, pero la condición era que primero lo consultasen con sus padres, o de lo contrario, serían tenidos por ingratos y malcriados. Por su praite, Fray Bernardino de Sahagún relata todos los preparativos y hechos que se daban en la ceremonia del matrimonio, las ofrendas que se hacían a los novios y los banquetes a los que asistían los invitados y parientes. Finalmente, mencionaremos y brevemente para ejemplificar algunos casos referente a los sitios en que los jóvenes indígenas se casaban. El primer aspecto que se debe considerar es que las antiguas sociedades indígenas de México eran predominantemente patriarcales. Todos los cargos de la dirigencia civil, económica, religiosa y militar eran ocupados por varones. Esta situación se reflejaba también en la organización de los hogares y en diversas costumbres, como el comercio, la herencia y el matrimonio. Se sabe que lo más frecuente era que los jóvenes se casaran con mujeres de su mismo barrio,
y tras el matrimonio se iban a vivir a la casa de los padres del contrayente, hasta que éste pudiera construir su propia casa. Según menciona, el momento en que la novia era llevada a la casa del novio de la manera siguiente: cuando ya era la puesta del sol, venían los parientes del mozo a llevar a su nuera, muchas vejas honradas y matronas, y entrando en la casa donde estaba la novia, decían luego: por ventura os seremos causa del temor en nuestro tropel, y es que venimos por nuestra hija, queremos que se vaya con nosotros. En otros casos, cuando los jóvenes eran de barrios diferentes, la mujer se mudaba al barrio de su esposo. En el caso de la herencia de las tierras, era frecuente que se heredara a los hijos varones, pues las hijas al casarse se mudarían de barrio y vivirían con el producto de las tierras de su esposo. El archivo parroquial de Cuauhtlán contiene un primer libro de matrimonios que inicia en el año de 1587, en el cual se sentaban los nombres de todas las personas que se casaban dentro de la jurisdicción parroquial. En ese tiempo, esta comprendía lo que ahora son los municipios de Cuauhtlán, Melchor, Tultepec. Tras hacer el análisis de los matrimonios realizados en los primeros 20 años, de 1587 a 1607, se puede decir que se localizaron un total de 1640, y es notorio cómo la gran mayoría de las personas que se casaban con gente de su mismo barrio o pueblo era muy común. Otro caso que se presentaba es de dónde eran los contrayentes. Son de barrios o pueblos distintos, pero dentro de la jurisdicción parroquial de Cuauhtlán. También se presentan en menor cantidad los casos de gente de Cuauhtlán que se casaba con personas de otras jurisdicciones parroquiales, como son Coacalco, Ecatepec, Huehuetoca, Tacuba, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequesquinagua, Tultitlán, etc. De estos, los más frecuentes son con gente de Tultitlán, con seguridad por estar más cerca y por haber relaciones sociales entre los vecinos de uno y otro lugar. Después de Tultitlán, la siguiente frecuencia se presentaba con Tepotzotlán, que se encuentra a una distancia moderada. Lo que se nota es que mientras más alejados estén los pueblos de los contrayentes, menos probable y menos frecuente sería un matrimonio entre personas de dichos sitios. Esto se ve claramente en varios cuadros y figuras que se hicieron para poder establecer y hacer notar que los pueblos de la región, y debido a su distancia, entre más lejos era menos probable el casamiento. Por lo tanto, lo que se dice de que se fue a casar a Tultepec era un poco más que menos imposible, aunque no era raro que también hubiera casamientos, pero lo lógico era que se casaran con gente, ya sea de su propia comunidad o de jurisdicciones muy cercanas a los pueblos. Cabe hacer la aclaración que en algunos de los casos ambos contrayentes, cuando eran de otro pueblo, y lo más seguro es que se casaran en Cuauhtlán, y esto porque era el lugar donde se mandaba a todos los pueblos donde llegaron los franciscanos para la evangelización. Esta explicación que se ha dado sobre los matrimonios se presenta para contextualizar de qué forma pudo haber sido el casamiento prehispánico de Juan Diego, y como vimos, la hipótesis que se presenta es que el lugar en el que se casó, Santa Cruz Tlalpac de Tepoztlán, es el sitio más probable que el de Santa Cruz de San Pedro Jalostop, pues la lógica y la frecuencia de los matrimonios así lo indican. Si bien los matrimonios analizados de Cuauhtlán corresponden a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la situación no debió ser muy distinta de lo que ocurría en la época prehispánica, pues a finales del siglo XVI la población de Cuauhtlán seguía siendo predominantemente indígena, hablante del náhuatl, principalmente dedicada a la agricultura y por lo tanto con costumbres aún muy arraigadas a la llegada de los franciscanos y de los españoles. Por otra parte, hay que recordar que en Cuauhtlán existió un antiguo mercado que perdura hasta el día de hoy y que viene desde la época indígena. Dicho mercado era un foco de atracción para los habitantes de la zona, los cuales no tendrían que ir con tanta frecuencia a lugares alejados para satisfacer sus necesidades básicas. Al observar los diferentes cuadros que se hicieron para este análisis, se nota también que se presentan más matrimonios de gente de Cuauhtlán con personas de pueblos que estaban sobre la ruta a la Ciudad de México. Por ejemplo, Tlalnepantla, Tacuba y Tlatelolco, 3 casos de cada pueblo. Contrastan con Coacalco y Ecatepec, con los cuales no se nota una relación muy marcada, pese a estar más cerca. Eso también es un reflejo acerca de que el camino de Cuauhtlán a México era por el lado poniente a la Sierra de Guadalupe. Este tema lo trataremos más adelante. Amigos, así terminamos el día de hoy este programa con estas relaciones de Juan Diego. Esperamos que les haya gustado. Nos despedimos de ustedes, su amigo profesor
Jorge Rodríguez Fragoso, cronista municipal. Y recuérdanos visitar siempre en nuestra página de Facebook, Dioses de Cuauhtlán, o mandar sus comentarios al teléfono 55 70 07 24 89 vía WhatsApp. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos la semana que entra. En medio de la oscuridad, y se mueven las montañas. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio.